Yo antes quería comenzar esta mesa presentando a una persona y dándole las gracias a Miguel Ángel Martínez, una persona a la que, en nombre de todos los presentes, le he pedido disculpas por lo que se pudiera desarrollar hoy aquí, pero bueno, es una persona luchadora, es una persona que me decía que si tenía realmente su currículum, seguro que había aspectos de su vida que no conocía. Y efectivamente, cuando me ha contado algún detalle, pues yo intuía que esto no le iba a sorprender. Una persona que con 19 años tuvo una sentencia de 20 años en la cárcel, pues hombre, esto yo creo que le viene, pues debe estar acostumbrado a ver este tipo de actuaciones. Quería decir sobre él que es miembro de la Comisión de Desarrollo y Peticiones, que es vicepresidente de la Eurocámara, responsable de las relaciones con los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y hace todo lo que tiene que ver, coordina todo lo que tiene que ver con el multilingüismo en la Cámara. Pero sí quería decirte, Miguel Ángel, que una presentación debe ser, bueno, pues por ambas partes. No solamente quería presentarte a ti, al foro que te va a escuchar, sino quería presentarte a la ciudad, a Fuenlabrada. Esta es nuestra ciudad, una ciudad tolerante, se pueden producir este tipo de hechos y cada uno está en su derecho de defender sus intereses, pero a otros nos toca defender todos los intereses de todos los fuenlabreños y fuenlabreños y no vamos a dejar de hacerlo. También quería decir que es una ciudad participativa, una ciudad solidaria, Miguel Ángel, y es muy joven. También decirte que es una ciudad europea. Tenemos hitos que hacen mención a Europa, como puede ser la Avenida Europa, una de las grandes avenidas de nuestra ciudad, o la fuente de la entrada a nuestra ciudad, que es la Puerta de Europa. Sabemos lo que significa Europa para el desarrollo de esta ciudad, sabemos lo que ha significado a lo largo de todos estos años y queremos corresponder a Europa, porque también creemos que como ciudadanos tenemos la obligación de corresponderle y sobre todo lo vamos a hacer pues defendiendo el tema fundamental de este foro, que es defendiendo el estado de bienestar. Desde Fuenlabrada vamos a ser impulsores, vamos a ser motor de la defensa del estado de bienestar, porque entendemos que los pilares, como son la sanidad y la educación públicas, los servicios sociales y la dependencia, no son un gasto, sino que son una inversión. Y así, Miguel Ángel, quiero que te lleves esta percepción de nuestra ciudad y así quiero que lo traslades a Europa en nuestro nombre y que contarás con nosotros a la hora de defenderlo, que estoy seguro que también van a ser tus objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos aquí, hablando, ¿no? Como tú quieras. Bueno, buenas tardes, amigas y amigos, alcalde, concejales, amigas y amigos todos. Yo quiero empezar. La verdad es que lo que se ha producido hasta aquí a mí me hacía decirme, y se lo digo a ustedes de todo corazón, que cuando a mí me arrancaron las uñas en la Dirección General de Seguridad, que luego de la comunidad autónoma, y cuando yo pasé mucho tiempo, más del que debe haber pasado en Carabanchel, yo siempre pensé que lo que estaba haciendo era luchar porque todos pudiéramos hablar, pero también porque todos pudiéramos escucharnos sin que nadie perturbara esa comunicación indispensable, en cualquier caso, para ir formando opinión y para ir decidiendo qué es en cada momento lo que más conviene con conocimiento de causa. Por lo tanto, yo efectivamente hay cosas que no me sorprenden. Sí tengo que decir que hay cosas que me entristecen, porque después de 50 años con la que ha caído y entre otras cosas, con los esfuerzos que se han realizado para educar a la gente, pues yo pensaba que, tal y como dicen los primeros estatutos de mi partido, estaríamos más y más en una sociedad de hombres y mujeres honrados e inteligentes y que no se producirían incidentes precisamente que dificultaran el comunicar y el escucharse unos a otros. Felicitar en primer lugar al Ayuntamiento de Fuenlabrada y a su alcalde por una iniciativa como es este foro, ya consolidada, una iniciativa cuyo impacto es conocido más allá, ciertamente, del Ayuntamiento, del territorio de Fuenlabrada. Agradecer, desde luego, la invitación, la oportunidad que se me da de venir aquí a estar, pues seguramente, con la gente más representativa de lo que es
con la buena gente de Fuenlabrada y de algún otro municipio y universidad de esta tierra. Y también, desde luego, dar las gracias por la oportunidad que se me da de venir a reflexionar sobre un tema ciertamente muy relevante. Más bien, voy a aprovechar la ocasión, me parece, para compartir algunas reflexiones sobre la situación que estamos viviendo en España y en la Unión Europea, que incide directamente y gravemente sobre lo que es el modelo social europeo y, en definitiva, el estado de bienestar. Al incidir, además, sobre el estado de bienestar, pues lo que está sucediendo se repercute directamente sobre lo que son las ciudades, los ayuntamientos, y me imagino que sobre esa repercusión, consecuencia de la crisis, pues hablarán ustedes aquí, escucharán, debatirán estos días, lo que, por otra parte, pues dará un gran interés, y yo agradecería que se me comuniquen pues, las conclusiones o el contenido de los debates. Naturalmente, me parece que es sumamente importante conocer lo que aquí se discuta, entre otras cosas, para poder apoyarles a ustedes en lo que puedan ser las ideas y las reivindicaciones que de aquí surjan. Para todo este debate y la acción correspondiente, amigas y amigos, a mí me parece indispensable el conocimiento cabal de la situación que estamos viviendo en la Unión Europea y también del proceso que nos ha llevado a esta situación que estamos viviendo. Es un tema que me viene ocupando desde hace muchos meses y veo el proceso con bastante lucidez, y en un momento de mi vida en que no me siento capaz ni de engañarme ni de engañar a nadie, la verdad es que la lucidez y la sinceridad, este maridaje de lucidez y de sinceridad, me conduce a un notable dilema, que es cómo trasladar a la gente que me escucha una imagen más que preocupante de la Unión Europea que estamos viviendo, sin por ello contribuir a decepcionar a mucha gente, a generar escepticismo, hostilidad respecto de un fenómeno que, por otra parte, me parece sencillamente magnífico y, en cualquier caso, indispensable para que se pueda salir adelante. A ese dilema, pues, al que me enfrento esta noche, se le añade la conciencia que yo tengo de que la evidencia que tengan ustedes de la situación que estamos viviendo, esa evidencia que es indispensable para llegar a una movilización ciudadana encauzada, además, sin duda, como necesariamente deberá estar por fuerzas de izquierda, podrá hacernos salir, solo esa movilización podrá realmente hacernos salir del atolladero en el que, les aseguro, estamos metidos. Esto me lleva a valorar a la Unión Europea. ¿Qué ha significado la Unión Europea? Para ello, yo me basaré en el mensaje recibido por la humanidad con ocasión de la concesión del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea en su edición del 2012. Ese mensaje tiene dos patas. La primera es el reconocimiento del extraordinario éxito de la idea y de la realidad que ha supuesto el fenómeno de articulación continental que nos ha llevado hasta la Unión Europea tal y como hoy la conocemos. Se trata ni más ni menos que de medio siglo de paz, más de medio siglo de paz, entre pueblos y en un continente, amigas y amigos, caracterizado por siglos de intolerancia, de injusticia, de explotación y del recurso a la violencia para enfrentar cualquier contencioso que pudiera haber entre vecinos o entre hermanos. Fíjense ustedes que digo esto y se me pone un poco la carne de gallina, porque cuando yo digo que hemos conseguido, gracias a la Unión Europea y en la Unión Europea, superar el que cualquier contencioso se resolviera o se intentara resolver recurriendo a la violencia, de una u otra manera, también es violencia aquella
que interviene para impedir la comunicación entre unos y otros ciudadanos de cualquiera de nuestros países. Ese éxito enorme de la paz, de más de medio siglo de paz, tiene lugar, fíjense ustedes, en un continente caracterizado por una historia de exterminios, de invasiones, de totalitarismos, de autoritarismos, de que los menos fueran quienes estaban gobernando en función de sus intereses a todos y en detrimento de los intereses de los más. Más de medio siglo de paz, miren ustedes, fomentada en la política y llevada adelante por hombres y mujeres políticos. Es importante decir esto en un momento en que la política y quienes en la política estamos para servir a nuestros conciudadanos nos vemos permanentemente desnostados dentro del fenómeno al que luego me voy a ir refiriendo. Entonces, dentro de ese continente, en ese continente de paz, vemos que la paz no fue solo paz, que fue también estabilidad y que gracias a los valores y en particular a un valor que a veces se coloca en segunda fila y que para muchos de nosotros es un valor consustancial de primera línea, que es la solidaridad, iba a producir este proceso, iba a producir un progreso social sin precedentes y sin parangón, sin precedentes en la historia de ninguno de nuestros pueblos o países y sin parangón en ningún otro rincón del mundo. Miren ustedes, el éxito, por lo tanto, es fundamental y el reconocimiento que el Premio Nobel hace de este éxito es también fundamental. Pero el Nobel tiene otro mensaje que hace de esta concesión del premio algo particularmente pertinente y oportuno. Y esa segunda parte del mensaje es un aviso, una advertencia, una llamada al orden de no desviarse, de no derivar, de no olvidar de dónde venimos y quiénes somos, de no olvidar los valores que han hecho posible el éxito de toda esta larga y admirable aventura. Aviso y advertencia cuando se aprecia que efectivamente se empieza a derivar, cuando se empieza a cuestionar esos valores. Algunos se cuestionan más que otros, pero esto es como la bóveda de una catedral, que cuando se cuestiona uno se hunde el edificio entero. Cuestionar, digo, con gravísimo peligro, con el gravísimo peligro, entre otras cosas, de considerar que lo que hemos construido es irreversible, definitivo. No lo es, como no es perfecto. Todo lo contrario, exige seguir avanzando en coherencia con los valores mencionados para que no se derrumbe el edificio. De hecho, hay un proceso que está avanzando y que está amenazando seriamente al proyecto de la Unión Europea que yo les he descrito en 4 brochazos. Un proceso que tiene 3 columnas y yo querría que ustedes me siguieran en este análisis, porque es un análisis que tiene mucho de teoría, pero es un análisis fundamental para entender dónde estamos y lo que nos está pasando. Tiene, como les digo, tres vías esto que nos está sucediendo, que además se relacionan dialécticamente, es decir, que el progreso y el avance de cada una de estas 3 vías se repercute en progreso y avance en las otras 2. Ustedes, la primera de estas vías es el hecho de que en el marco de la globalización, entre otros muchos efectos, lo que se ha producido es que la economía y la finanza ha hecho que salten hechos añicos
los mecanismos que a lo largo de muchos años y en cada uno de nuestros países habíamos construido para, desde las instituciones, desde la democracia, desde la política, conocer y controlar lo que se hiciera desde la economía. La segunda vía que quería referirles a ustedes es que se ha roto, y esto es todavía quizá más importante, se ha roto el gran consenso político que se estableció precisamente para ir generando el estado de bienestar en los países asociados en esta operación después de la Segunda Guerra Mundial. Un consenso que tuvo lugar por acuerdo tácito para montar la proyección de la solidaridad en nuestras sociedades y que se produce este acuerdo tácito entre dos grandes sectores sociales, uno que es el sector de la izquierda y del trabajo, el sector socialdemócrata, que tiene esa solidaridad en su cromosoma, en su seña de identidad, pero también el sector representado por la democracia cristiana, sector de la derecha sociológica, que no tiene esa solidaridad en su cromosoma ni en su identidad, pero que tiene en ese momento, en el momento de que yo les hablo, tiene una sensación de amenaza ante lo que se percibe como la apisonadora comunista o soviética que ha ido ocupando la mitad del territorio europeo, impidiendo que en ninguno de los países que han ido ocupando funcione efectivamente ese capitalismo y esos beneficios que la derecha sociológica ha ido acumulando a lo largo de décadas. Se produce, por lo tanto, este consenso tácito que yo les estoy describiendo. Y funciona eso. Funciona durante 40, durante 50 años. Y funciona hasta que se produce la caída del muro de Berlín, el desmantelamiento de la Unión Soviética, que se funde como un azucarillo lo que era el mundo comunista y el propio comunismo como tal. Y entonces, desde ese mismo momento, la derecha recupera, la derecha sociológica recupera su identidad, la identidad de la no solidaridad, la identidad de decir, bueno, pero de decirlo en pocas cosas, pero ¿por qué vamos a pagar, como dicen ellos, por qué vamos a pagar nosotros para que otros vivan por encima de sus posibilidades? Me paro un momento a esta frase que la verdad es que me viene jodiendo desde hace mucho tiempo, que es esta frase que he oído decir algunos, es que aquí en España lo que ha pasado es que hemos vivido por encima de sus posibilidades. Mire usted, primero, a todos a los que yo se lo he oído decir, ninguno ha vivido por encima de sus posibilidades porque tenía muchas posibilidades para vivir todavía mejor y las había tenido siempre. Lo que me preocupa es hasta qué punto puede producirse un proceso de intoxicación para que haya gente nuestra, me atrevo a decir nuestra, que también diga que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Claro que hemos vivido. Aquellos que no habíamos tenido nunca posibilidades, claro que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque ese es el estado de bienestar. El que aquellos que no tienen posibilidades, sin embargo, por dignidad tengan derechos que les permita vivir con unos determinados servicios que les presta la sociedad, que les presta lo público, para efectivamente alcanzar posibilidades a las que no alcanzarían por su propia cuenta, precisamente por la cuna donde han nacido, por la actividad a la que han tenido que dedicarse y porque no estuvieron entre aquellos que siempre tuvieron todas las posibilidades para vivir cojonudamente. Ustedes, el caso, amigas y amigos, es que efectivamente nos encontramos con esa palanca en la que de pronto la derecha recupera su identidad y dice, no, hasta aquí hemos llegado. Ya no hay amenaza comunista, ya no hay miedo, ya no hay peligro. Bueno, aquí cada uno
aquí cada uno que se las arregla como pueda, ¿verdad? Y hay una tercera palanca que a mí también me preocupa mucho, y es que esa misma derecha sociológica, en base y en una situación de la que algunos somos responsables porque nos hemos dedicado toda nuestra vida a pregonizar y a preconizar la libertad de expresión y la libertad de los medios. Usted, esta derecha sociológica, resulta que se queda también con los medios de comunicación. Se queda con la infinita mayoría de los medios de comunicación, siendo además cada vez más excepcionales aquellos que no están en las mismas manos y que además están viéndose obligados en muchas situaciones, pues pidiendo luego excusas y diciéndose muy amigos, pues a publicar lo que conviene precisamente a los intereses de esta operación triangular a la que yo me he referido. Miren ustedes, ¿qué significa esto que les he dicho hasta ahora para la Unión Europea? Desde un poder sin precedente de la comunicación a su servicio, la derecha real, también con sus instrumentos que son sus partidos, y aquí los tenemos perfectamente identificados. Me decía antes unos periodistas en una entrevista que me han hecho, es que de Europa nos llegan estas políticas conservadoras. Mire usted, de Europa no llega nada más que lo que nosotros le decimos en Europa. Porque Europa no es una entelequia ni es un mapa. Europa es una reunión de una serie de gobiernos, fundamentalmente. Y yo decía, pero ustedes se creen sinceramente que nada de lo que puede haber llegado aquí en clave de derecha, en clave de neoliberalismo, en clave de desmantelamiento del estado de bienestar, fíjese que nada de eso no está, no en el programa, que eso es una filfa, no está en el pensamiento, en la aspiración más absoluta de quien fuera presidenta de esta comunidad y de aquellos que la han seguido en ese camino. Pero hay alguna de las medidas que nos han mandado desde Europa, dice, ¿no? Que no sean medidas que esta señora hubiera llevado en pancarta y pintada por la calle y que tiene grabado en su cerebro y en su corazón. Ella y quienes con ella están. Y no sé si quienes la votan o no. Pero yo les puedo decir, como le he dicho a más de algún compañero, alguno, incluso gente muy próxima a mí, de la izquierda, y que dicen, nos han engañado. A mí no me han engañado, coño, a mí no me han engañado en las últimas campañas electorales. Yo sabía lo que venía. Y así lo anunciamos. Yo sabía lo que venía. Pero ¿quién nos ha engañado? Pero la señora Aguirre nos ha engañado. Ha engañado, nos ha podido engañar. Joder, muy inocentes seríamos si nos ha podido engañar. Porque tampoco es de la gente que se tapa mucho lo que piensan. Pues esa es la realidad con la que nos encontramos en Europa. Con la derecha real y sus instrumentos políticos lanzados a una estrategia que desde luego, por un lado, lleva a desmantelar el estado de bienestar, una estrategia científicamente preparada, apoyada por, desde luego, un tremendo poder mediático y que lleva a desmantelar sencillamente el estado de bienestar que a ellos ni les hace falta ni les parece que sea coherente con su pensamiento. Pero no es solo eso lo que están haciendo. Están también lanzados en una estrategia que tiene por objeto descalificar a la Unión Europea, impedir que avance la Unión Europea, impedir sobre todo que avance la dimensión política de la Unión Europea, porque saben, y tienen razón, que en cuanto la unión política de la Unión Europea se consolide, no les será posible funcionar desde el ámbito económico y financiero con la total opacidad que lo hacen ahora y, desde luego, sin un control político, sin un control democrático que les obligue efectivamente a dar cuentas y a actuar de otra manera que con la piratería que vienen actuando bancos y otros estamentos a lo largo de los últimos años.
Y como saben que esa es la realidad, como saben que la consolidación del proyecto que representa la Unión Europea, no paran de sabotear este proyecto, entre otras cosas, sabotearlo, pues, descalificándolo, diciéndolo que todo es burocracia menos lo que se refiere al mercado común, al mercado único. Esa no es burocracia. Pero todo lo que es el montaje, la filfa del Parlamento, claro, la filfa del Parlamento es lo único que, sobre todo si el año que viene con las elecciones la gente actúa coherentemente y vota para el Parlamento a representantes que efectivamente coincidan con ellos y se comprometan en la defensa de sus intereses, ese Parlamento efectivamente va a impedir que desde la derecha se siga llevando este proceso hasta donde se lo están llevando. Y por eso estamos en ese esfuerzo colosal y perfectamente articulado para descalificar, para desacreditar a la Unión Europea. No caigan ustedes, no caiga ninguno de ustedes en esa trampa. No se puede descalificar a un proceso que resulta absolutamente indispensable para que podamos mantener todo lo que hemos ido conquistando a lo largo de décadas. Pues en eso estamos, amigas y amigos. Y yo creo que precisamente a la resistencia contra esta satanización, a menudo basada en mentiras, otras veces digamos que basada también en errores o en la sobredimensión de valores o en corrupciones que existen, que nos avergüenzan, pero que siempre tienen su nacimiento, como siempre que hay un corrompido, en que haya un corruptor. Siempre tienen su nacimiento en la actuación de quien corrompe. Y a eso, sin embargo, pues se les ve poco y todos están metidos en la misma diligencia. Creo que para ir terminando, queridas amigas y amigos, yo quiero insistirles a ustedes en la necesidad de resistir. Por lo pronto estamos en un momento de resistencia, de necesidad de resistencia defendiendo los valores fundamentalmente, en una necesidad de unidad, de estar juntos, de ser muchos, de producir una generalización de esa concienciación social y una generalización de concienciación que derive en la correspondiente e indispensable movilización. Movilización que, en mi modesta opinión, tiene que realizarse en torno a la actuación de fuerzas políticas responsables, de fuerzas políticas que tengan, además, una historia que les avale y de gentes que estén convencidas de que el funcionamiento democrático de las instituciones y de las organizaciones con las que se quiere defender y mantener el estado de bienestar, pues es indispensable. Yo creo sinceramente, muy sinceramente, que uno de los protagonistas, uno de los territorios, uno de los ámbitos en donde esa resistencia puede y necesita articularse es en los ayuntamientos. Es verdad que hay en muchos de nosotros o en todos nosotros una tradición municipalista y creo que para la operación a la que yo, en definitiva, pues estoy invitándoles a ustedes como sociedad y tal, yo creo que también habría que contar, y hay que contar muy mucho, con lo que es el movimiento sindical, que a veces está también siendo desmantelado dentro del esfuerzo que hay por desmantelar todo aquello que contribuye al progreso social de la sociedad. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que buscar la movilización, la fraternización con el movimiento sindical, con los sindicatos, que sin duda van a ser necesarios para poner coto a esta situación. No es mucho más lo que quería decirlos. Espero que me hayan podido ustedes seguir en el análisis que hago y que es un análisis, como les decía antes, que yo con gran lucidez. Desde luego, la propia crisis ha sido generada por los mismos y ha sido generada por los mismos intereses y ha sido generada para precisamente tener
un ámbito, una plataforma, un clima, desde que efectivamente el desmantelamiento del estado de bienestar puede acelerarse y puede acelerarse, como es evidente también y como está sucediendo, también lo decíamos antes, puede acelerarse mucho más rápidamente y mucho más profundamente en países como el nuestro, donde la realidad del estado de bienestar tiene mucho menos recorrido y es bastante más precario, tiene muchos menos años y es más precario que en otros donde efectivamente pues, el estado de bienestar tiene muchos años de recorrido, tiene una gran solidez, la sociedad está vertebrada, el movimiento sindical, el movimiento cooperativo, pues, tienen no solo una estructura muy sólida, sino además unos niveles de coordinación y una proyección en el ámbito político absolutamente irrompible. Entonces, pues yo creo que esta es la realidad en la que nos encontramos y yo tengo una gran esperanza de que con iniciativas como este Foro de las Ciudades y con actuaciones como las que llevan adelante mis compañeros y mis amigos en Fuenlabrada, no solo estamos resistiendo, sino que estamos generando esperanza y confianza en lo que representamos. No se olviden ustedes nunca que en la Unión Europea hoy, ¿verdad?, primero no hay ningún país que se quiera ir y hay una serie de países que quieren entrar. Yo estaba hace 2 días en la ciudad de Vukovar, totalmente destruida por la guerra hace 22 años en Croacia, y vi allí el entusiasmo de la gente y la confianza en momentos en que la verdad es que lo de la confianza es cada vez más difícil. Esa confianza debe proceder de algo con lo que termino y que es absolutamente evidente. Miren ustedes, en el mundo de la globalización, que no es solo lo que les he dicho, que es una realidad, y esa sí que es irreversible, será controlable, pero en el mundo de la globalización ninguno de los países miembros de la Unión Europea, y España, desde luego, por supuesto, ninguno de nosotros será capaz de jugar en el escenario internacional con la suficiente relevancia para mantener y aumentar en la medida de lo posible, generalizándola, la prosperidad que hemos sido capaces de alcanzar, y tampoco seremos capaces, si no estamos unidos, de mantener la vigencia de nuestros valores, que además tenemos vocación y necesidad de extender en el entorno geográfico que nos rodea. Este es el mensaje que yo quería decirles, dándoles las gracias a todos por su atención y manifestándoles que realmente uno puede estar muy, muy contento de venir a una población como esta y de encontrarse con una actuación ciudadana que agrupa a tantísima gente, a tantas ciudadanas, a tantos ciudadanos, a tantos y tantas jóvenes. Yo creo que para mí, desde luego, pues esto es una inyección de aliento brutal que les aseguro que va a repercutir pues, en lo que yo pueda seguir haciendo en los meses que todavía me quedan como representante de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos en este momento difícil que vive la Unión Europea y del que todos necesitamos salir lo antes posible con la conciencia y la participación de cada uno de nosotros. Muchas gracias por su atención, amigas y amigos. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Decirte que parece que lo propio de un moderador es hacer una síntesis de tu intervención, pero creo que lo has hecho tan claro, has hablado tan claro, que estas obras, y decir que ha pasado desde un análisis de la historia de la Unión Europea, pasando de los porqués de esta situación económica y finalizando con distintas soluciones por las que crees que deben pasar y que yo creo que podemos coincidir en muchas de las que has planteado. Decirte que en el formato del foro, una de las características del Foro de las Ciudades de Fuenlabrada es que se interactúa, ¿no? Entonces, como en otras ocasiones, se va a abrir un turno de palabra. Utilizamos el viejo procedimiento de levantar la mano y os dejamos un micrófono. Aquí hay una palabra, no se ve muy bien desde la mesa, no sé si se podría dar un poquito más de luz porque... Es que tengo mi cartera ahí en el asiento que estaba y tengo ahí papel y pluma y tal. No sé si alguien me puede traer. Papel.
Sí, buenas. Mira, es que tengo... Gracias, con eso estoy muy bien. Sí, perdona, puedes hablar. ¿Puedo hablar? Buenas tardes. No quiero desaprovechar la ocasión de tener aquí al privilegio de tener al vicepresidente del Parlamento Europeo y no por ello, por ser socialista, dejarle de preguntar qué defecto, ya que supuestamente el ciudadano como tal, europeo, siendo más, nos dejamos desbordar de este estado conseguido, consecuencia de una guerra brutal de 20 millones de muertos, y que si ellos han querido crear este estado de bienestar para su mercado, después de haberlo conseguido, en los programas no seamos capaces de llegar a los ciudadanos para hacer entender que esto es lo necesario y lo que de alguna manera tengamos. Yo creo que hay un defecto de forma en los programas de llegar a los ciudadanos para que esto se consolide. También le quería preguntar en qué medida, cuando el fracaso de la Constitución Europea de consolidar principalmente estos derechos, ¿por qué no se prosigue desde el Parlamento Europeo en esa dirección? Vale, nada más. Cogemos otra intervención más y luego Miguel Ángel contesta, digo, por si la hay. Sí, por aquí abajo podéis pasar el micrófono. Primera fila. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias Miguel Ángel, gracias Javier por la mesa. Aquí. Y sí que me gustaría, Miguel Ángel, que abundaras en una de las cosas que a mí me ha parecido más interesantes y que creo que estaría bien abundar en ello, y es en esa frase que, como en toda la comunicación del Partido Popular y de la derecha en general, y que cunde muy bien entre la ciudadanía, y es lo de nuestras posibilidades, ¿no? Yo creo que desde la izquierda es muy importante, desde los progresistas de este país, que expliquemos alto y claro qué significan nuestras posibilidades, qué podemos y qué no podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos. Gracias. Bien, pues mientras se piensan más intervenciones, yo creo que Miguel Ángel... Sí, bueno, lo que ha dicho el primer... si me permiten ustedes, yo me siento compañero de todos ustedes, entonces si no se sientan molestos, si de alguno... Yo creo que lo primero que ha dicho el primer compañero que ha intervenido, pues me parece muy importante, ¿no? Entonces, también es, como dicen algunos, la pregunta del millón. Hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo con algo que ha dicho. He dicho que estos construyeron esto para tener su mercado y para sus mercados y los capitales. No, esto no lo construyeron ellos solos, esto lo construimos, como le he dicho yo, derecha e izquierda. Y la derecha lo construyó, sin duda para que funcionaran mercados, más que para eso, para que no se les quitaran de en medio, como se los habían ido quitando de en medio en los países donde el Ejército Rojo había ido ocupando territorios. Por cierto, déjenme decirles que en esos diferentes países que entonces el Ejército Rojo ocupando y que han recuperado su identidad, o llámelo usted como quiera, se encuentran ahora las fuerzas más reaccionarias, más capitalistas y más salvajes que podemos imaginar. O sea que 50 años de educación y tal parece que no han servido sino para aguijonear a gentes absolutamente en posiciones opuestas a las que nosotros, y ciertamente pues tantos comunistas en nuestro país y en otros, han venido defendiendo. Usted me dice cómo hacer para que se consolide. Mire usted, yo lo primero que le diría es que lo primero que hay que hacer para que se consolide es tener conciencia de que no somos todos iguales. Y a mí la verdad es que me angustia no escuchar, es decir, yo escucho a un fascista diciendo que somos todos iguales y le diría, pues menos usted.
claro, si nosotros llegamos a las elecciones que van a tener lugar prácticamente dentro de un año, elecciones al Parlamento Europeo, y en esas elecciones lo que se produce es una fotocopia de las elecciones últimas legislativas con mayoría absoluta para las fuerzas de la derecha, pues claro, es verdad que yo no me atrevo a decir que nos estará bien empleado, pero es evidente que objetiva y sociológicamente habrá un porcentaje muy importante de ciudadanas y de ciudadanos que están votando en contra de lo que les interesa y de lo que les conviene. Entonces, yo creo que ¿qué podemos hacer? Creo que habría que hacer un movimiento brutal para que a esas elecciones de mayo del año 14, pues hubiera mucha gente que participara y mucha gente que votara a partidos de izquierda. No digo ya que votara a mi partido, digo que votara a partidos de izquierda. Y hubiera la menos gente posible que votara a fuerzas de derecha, que les votaran aquellos cuyos intereses objetivos coinciden con las políticas que hace la gente de la derecha. Yo no le voy a pedir a nadie que me diga, mire usted, yo es que soy millonario, coño. Yo es que estoy viviendo por debajo de mis posibilidades. Yo voy a decir, no, hombre, no, tú lo que tienes que hacer es votar a izquierda. No, votar a izquierda. Que la gente, la esperanza mía y la aspiración mía es que la gente vote coherentemente, que vote lo que objetivamente le conviene, que no vote a fuerzas que a la semana siguiente los van a estar hundiendo en la miseria. Y desde luego, con la experiencia que no querría tener de que pueblo por pueblo en mi provincia, que es la que de Ciudad Real, que es la que conozco al dedillo, porque he estado toda mi vida en los pueblos y es más fácil conocer pueblos y la gente en localidades de 8, 5.000 o 3.000 habitantes que en monstruos de muchos millones. Lo que quiero decir es que yo conozco a gente que ha votado al Partido Popular y que no es que se me llevan los diablos, es que me deja atónito. Porque no se trata porque además cada uno de nosotros, sobre todo la gente que llevamos mucho tiempo en esto, coño, pues tenemos un cierto respeto por todo el mundo. Y llega un momento que uno dice, pero ¿cómo puede ser tan gilipollas coño? ¿Cómo puede haber sido? ¿Cómo puede haberlo sido? Cuando lo conoces bien al tío o a la chica y sabes dónde está, y dices, oh, pero ¿cómo es posible? Y a la semana siguiente está diciendo, es que claro, es que nos han engañado. ¿Cómo te han engañado? ¿Pero qué me cuentas de que te han engañado? Entonces, yo creo que consolidar la conciencia de la gente, movilizarla, y me temo, tengo que decíroslo de todo corazón, me temo que primero por insuficiencias de los propios partidos de izquierda, de una naturaleza u otra. Empezando por el mío, no tengo a estas alturas de la película, por insuficiencias, pues hay mucha gente desconcertada y también hay mucha gente que desde posicionamientos creen ellos de izquierda, pues lo que están haciendo es contribuyendo a que la derecha obtenga resultados mayoritarios una vez y otra vez y otra vez. Bueno, pues esa es una realidad, amigos, a las que hay que hacer frente todos. Me decía una segunda pregunta que me parecía muy interesante, se refería al fracaso de la Constitución Europea. El fracaso de la Constitución Europea se produce sencillamente porque hay una movilización colosal de los medios de comunicación y de la derecha en general, de la derecha más poderosa en general, diciendo que esto no sirve para nada, que eso porque efectivamente la Constitución Europea iba a suponer un progreso muy considerable en la estructura política de la Unión Europea que debiera poder permitir precisamente el controlar y el fiscalizar lo que hace la gran finanza y lo que hace la economía. Y por eso se movilizaron los medios de comunicación, fue algo colosal. Hubo como siempre otros aspectos que a mí me molesta reconocer, pero son verdad, es decir, que hubo desunión dentro de la propia izquierda, hubo desunión dentro de muchos de nuestros partidos en tal o cual país, para que unos dijeran que sí y otros dijeran que no, y era como la parrala, que claro que no, la gente joven no sabe lo que es la parrala, pero algunos de mi generación sí lo sabrán, que unos decían que sí y otros decían que no, y entonces pues el resultado fue el que fue. Ahora, quiero decirle, compañero, porque me parece muy importante, que el Tratado de Lisboa que se ha aprobado contiene
mucho de lo principal que había en la Constitución Europea. Y le da al Parlamento Europeo una serie de facultades y de responsabilidades enormemente importantes. Algunas, pues hombre, que a lo mejor en Fuenlabrada o en Madrid importan menos, pero miren ustedes, el Parlamento Europeo por primera vez en 60 años va a decidir lo que es la política agraria común. O sea, bueno, hay sitios donde eso tiene menos relevancia, pero la política agraria o agrícola común representa el 46% de todo el presupuesto de la Unión Europea. Y eso hasta ahora daba como resultado, porque lo aprobaban quienes lo aprobaban, que quien se llevaba la pasta era la reina de Inglaterra, coño, y la duquesa de Alba. Y que el 80% de la pasta se la llevaban el 20% de la gente que supuestamente vivían de la agricultura o de la ganadería, aunque no vivían ni en terreno agrícola ni ganadero, sino que lo que eran terratenientes. El 80% del dinero se lo llevaba el 20% de la gente. Eso porque es el Parlamento, por primera vez, quien está con poder de decisión en la materia. No va a ser así ya, y va a haber un tope de lo que pueda recibir cualquier agricultor, de manera que no se produzcan estas situaciones ante las que todo el mundo está callado. Porque fíjense ustedes, con el 20% que cobraba el 80% de los agricultores, que eran los agricultores y ganaderos de verdad, pues con eso ya les daba para vivir holgadamente, porque era recibir un dinero muy importante que no habían recibido nunca antes. Cientos y cientos de millones estamos hablando, miles de millones estamos hablando. Cientos cuando hablamos de mi región y miles cuando hablamos de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que aún sin la Constitución, el Tratado de Lisboa, que es la base jurídica y política, nos da posibilidades importantes, pero esas posibilidades es como una Constitución que usted tenga. Pues si en esa Constitución la gestiona una mayoría de derechas, pues apaga y vámonos. Todo dependerá de cuál sea la mayoría que tenga que interpretar, administrar y gestionar las posibilidades de control y de hacer política que da el Tratado de Lisboa. Y yo les aseguro que el Tratado de Lisboa da muchísimas posibilidades, o digan ustedes, muchísima responsabilidad. Luego me preguntaba esta amiga, a quien le contesto pues con una tanta emoción. Miren ustedes, desde la derecha, en España particularmente, hemos vivido todos una formación, una deformación, una educación que, basada en lo que ellos llaman valores cristianos, tiene por característica fundamental la resignación. A ti te han parido pobre, coño, muérete pobre, que además en el más allá vas a ser el más rico. No dicen si el más rico de los pobres o el más rico de los ricos. O sea, el más allá es lo que te espera. Y aquí, resígnate. La resignación es un valor fundamental que está imbuido en todos los mecanismos de educación y de formación y de información de la derecha. Vean ustedes un poco alguno de los... Y vean ustedes la manera como tratan al que no se resigna o a la que no se resigna. Entonces yo creo que una de las responsabilidades sociales que tenemos desde la izquierda es precisamente el llamar a la no resignación. No tiene nadie que resignarse con estar machacado, porque sencillamente ese machaque significa que aumenten las posibilidades de aquellos que han tenido siempre todas las posibilidades. Y salgamos al paso de esas afirmaciones absolutamente peligrosas. Pero yo estoy seguro que lo han oído ustedes todos, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y digo, pero bueno, ¿por encima de las posibilidades de quién? ¿Pero qué es lo que hemos vivido ahí? Es que es vivir por encima de nuestras posibilidades, cabrón, el poder ir a un hospital cuando tu hijo está enfermo. ¿Eso es vivir por encima de tus posibilidades? ¿O es vivir en el mínimo de la dignidad que un ser humano y que la Constitución española garantiza? ¿Es que es vivir por encima de tus posibilidades que no te quiten una vivienda cuando llegue un momento que por estar en paro no puedas seguir pagando el interés abusivo que te han impuesto para poder comprar esa vivienda modesta en la inmensa mayoría de los casos?
Mire usted, es que yo creo que ese es el tema de las posibilidades es veneno puro, es veneno en vena. Y como digo, yo le diré, pero bueno, pero ¿por qué además, por qué cada uno tendría que ajustarse a vivir con las posibilidades, a resignarse? ¿Por qué uno tendría que resignarse a vivir con las posibilidades que su condición social le plantean? Porque nos vamos a encontrar con una gran mayoría de gente que no tiene posibilidades ningunas, ni siquiera para morirse y que lo entierren, coño. Por lo tanto, lo de las posibilidades es una falacia colosal, es un engaño, como lo es el hecho de la prédica de la resignación. Hijo mío, hay que resignarse. Es que dije, tú tienes que resignarte porque ¿qué le vamos a hacer? Mire usted, yo me resigno a no ser pívot de baloncesto, bueno, tengo 2,15 metros, pero hasta ahí, hasta eso me resigno. A lo que no me resigno es a no ser ciudadano. Como oímos más de una vez en círculos nuestros. No, es que fulano, como no tiene un título, como no tiene... Coño, pero para ser ciudadano hace falta título. Joder, pues anda que no hemos luchado nosotros para poder ser ciudadanos, los que tenían título y los que no tenían título. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por su atención. Espérate un momentito, que hay alguna intervención más. Pues allá arriba hay un par de intervenciones más. No. Te pediría que fuera una pregunta. Hola, buenas tardes. Soy José Luis Moreno. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Sí, clásico, ¿sabes? Y en especial a los jóvenes, porque estoy harto de decir en este foro, llevo muchos foros ya encima, diciendo que sois el futuro. Voy a ser muy breve, voy a intentarlo por lo menos. Es una pregunta para vosotros. ¿Habéis oído en estos días un dirigente político que no es de izquierdas decir lo que le va a hacer a un gallo flauta si le dice algo? ¿Lo habéis oído? Que le va a arrancar la cabeza. Porque estáis conectados todo el día. Yo me imagino que estáis... Es que si no, lo que voy a decir pues no tiene un poco sentido si no lo sabéis. Pues ha dicho que si le va a increpar, si le va a protestar, le va a soltar 2 hostias. Eso lo dice la derecha. Y hoy ha pasado aquí algo que no he visto en muchos foros. La democracia en su esencia pura. He visto como nuestro alcalde ha tenido que aguantar un chaparrón igual que nuestro compañero Luque y no le ha dicho a los que han protestado, a lo mejor con toda legitimidad, voy a ir arriba y os voy a dar un par de hostias. No lo ha dicho. Ha dicho que están ejerciendo un derecho democrático como nosotros a estar aquí. Por lo tanto, no sabéis la riqueza que tenéis de vivir en una ciudad si vivís aquí o de participar en ella que practica la democracia y lo hemos visto aquí. Yo pido un aplauso fuertísimo al equipo de gobierno, a la ciudadanía, a nosotros mismos, a los que estamos aquí, por este practicar, compañeros que han ejercido su derecho y el alcalde ha ejercido su derecho democrático a defenderse. Ole, que vivo en una ciudad de la leche. Y ahora entrando en la cuestión, al compañero Miguel Ángel, y en la mesa que estás tratando, la economía, el estado de bienestar en esta nueva economía. No sé si hay nueva, no sé si hay vieja, yo diría que hay buena y hay mala, pero ¿cómo se puede vivir o cómo va a afrontar la Unión Europea, y esto está globalizado ya, cuando no podemos competir, un continente viejo como el nuestro, con tantos derechos que se están exigiendo hoy en este salón aquí, reivindicaciones seguramente de un colectivo, que no lo hacen en países del tercer mundo como puede ser China? ¿Cómo vamos a competir? ¿Cómo nuestro nivel de bienestar puede competir con países que no respetan los derechos de bienestar ni tan siquiera los derechos humanos para producir y para generar materiales, servicios o lo que sea? Esta es la pregunta, que cómo Europa va a afrontar el reto de competir deslealmente con continentes que no respetan ni tan siquiera los derechos humanos. Estamos indefensos. ¿Cómo lo ves tú? Gracias. No, mira, sí, hay otra más. No sé si va a haber alguna cuestión más. Pues esta que tenemos aquí abajo, y allí hay un alumno de universidad. Muy bien. Pues traéis el micrófono aquí abajo, la segunda fila. Os pediría algo de brevedad en la exposición, sobre todo por escuchar luego a Miguel Ángel. Hola, buenas tardes.
Creo que ha sido enriquecedor escuchar a un representante de los ciudadanos en Europa, pero yo al oírle me venían varias preguntas. La primera, ¿en qué Europa estamos? No estamos en la Europa social, estamos exclusivamente en la Europa económica. Y como consecuencia de estos polvos, pues vienen estos lodos. ¿Qué está pasando o cómo nos lo explican? Con una diferencia en la prima de riesgo. Yo cuando veo la nuestra y veo lo que está ocurriendo en otras ciudades, en otros países, como Grecia, como Portugal, que tiene una diferencial del 1000%, no me llego a explicar cómo se puede consentir. Cómo los ciudadanos, colectivamente en Europa, no nos ponemos en una sola voz para decir que no se puede arrastrar a la gente por donde la están arrastrando. Y digo más, cuando a España le dieron los 30.000 millones para la banca, muchos ciudadanos, o 40.000 millones para la banca, muchos ciudadanos creíamos que era para reflotar pues, las empresas a los ciudadanos que estaban siendo abandonados, a aquellos que no tienen posibilidades económicas. Y ha servido simple y únicamente para devolver el dinero a los bancos europeos, a los alemanes y a los franceses. O sea, que no ha servido para España, ha servido para devolver no al 1%, que es como ellos cobran ese dinero, sino al 5 o al 6%, haciendo un negocio, bajo mi punto de vista, miserable, porque está llevando a los ciudadanos a la más absoluta desesperación. Y mi pregunta es simple. ¿Por qué en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, tardan tanto en debatirse y en poner en orden una tasa Tobin que viniera a gravar ese tipo de cosas, meses y años debatiendo lo mismo? ¿Y por qué otras cuestiones como elevar los tipos de interés, masacrar a ciudadanos, se toma en una semana? Yo lo tengo muy claro, pero me gustaría escucharlo en la voz de un representante de los ciudadanos. Bien, y una última pregunta, creo que había allí... ¿Yo? Ah, tienes el micrófono, vale, Sí, perfecto. Vale. Que me arden los demonios por dentro cuando todavía el discurso es izquierda contra la derecha. Parece que en pleno siglo XXI estamos todavía en el 36 y no es tanto. O sea, a ver, vamos a ver. El Rajoy, las elecciones las ha ganado más por el demérito de la izquierda, entre comillas, porque esto ni es izquierda ni es nada. Más que por otra cosa. Me parece muy fuerte que un hombre que hace 40 años, en los cuales mis padres me hablan de él maravillas, ayer en un acto diga que el escrache que es malo para los políticos. Pero vamos a ver, lo que es malo es que un niño con 5 años le echen de su casa. Eso es malo. Y si un político tiene hijo y su padre ha sido un sinvergüenza, que le den por culo. Eso quería hablar. Vale. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno. Vamos a ver, en primer lugar, el compañero José Luis Moreno pues hablaba hacía una serie de afirmaciones. Yo la verdad es que yo digo muy pocas veces que los jóvenes son el futuro, porque a mí me da la impresión que los jóvenes lo que son es el presente. Es como si los jóvenes tuvieran que estar esperando a que se fueran vaciando, a que fueran saliendo ataúdes para poder ir tomando. Por lo tanto, yo creo que los jóvenes son ciudadanos de cuerpo entero y tengo gran confianza en que los jóvenes que han tenido oportunidades de formarse, como no tuvimos nada, no digamos ya las generaciones anteriores a la mía, pero tampoco a la mía, pues vayan entrando en cada día más en responsabilidad. Sí decías algo que preocupa más a otros que a mí, tengo que reconocerlo, ¿no? Es decir, que digo que preocupa a otros porque es una afirmación que lleva al suicidio. No tenemos nada que hacer mientras los chinos estén produciendo y nosotros no. Mire usted, Europa sigue siendo la primera potencia económica en el mundo, la primera potencia científica en el mundo. Lo que pasa es que, claro, la suma no es normalmente el exponente y, por lo tanto, si en Europa fuéramos capaces de avanzar en otros muchos ámbitos, estaríamos, desde luego, con posibilidades de competir. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿por qué creo yo que sí vamos a competir con China? A mí no me preocupa mucho. En el Parlamento Europeo hay una campaña bestial, no contra lo que los chinos hacen en Europa, que
luego va de rodillas todo el mundo a pedirles que compren la deuda de cada uno de los países, los Estados Unidos antes que ningún otro. Pero sí, la evidencia que yo tengo es que sí hay una campaña muy fuerte contra lo que los chinos hacen, por ejemplo, en África, que es bastante menos, muchísimo menos de lo que hemos hecho los europeos, o lo que han hecho los europeos durante 2 siglos, ¿no? Sin punto de comparación, estas cosas, porque los chinos no han desembarcado un fusil nunca en ningún territorio africano, ni fuera de China, por otra parte. Entonces, no, parece decir que los chinos lo que están haciendo es comprando, es vendiendo, es trabajando muchas horas, trabajando bien. Y desde luego, te voy a decir una cosa, yo de lo que estoy seguro es de que en China hay y va a haber una creciente fascinación por los valores que inspiran nuestra propia sociedad. Te lo digo porque el año pasado, por ejemplo, por Bruselas han pasado más de 200.000 chinos que han venido a verse y a ver y a entender. Y yo estoy convencido de que los chinos no van a consentir seguir sin como no lo consiguieron. Eso que se dice hoy de China, lo que se decía de Japón hace 60 años. Los japoneses fueron surgiendo sindicatos, fueron surgiendo exigencias de tipo social, fueron surgiendo exigencias de vacaciones y de horario de trabajo, fueron surgiendo exigencias de sueldo. Y yo creo que nosotros estaremos en condiciones de competir si somos capaces de mantener nuestro sistema social. Como no estaremos en condiciones de competir es si la movida que hacemos es la que querrían hacer varias de las patronales europeas, que es rebajar nuestros salarios y nuestras condiciones sociales al nivel que puedan estar las de aquellos países menos avanzados socialmente del mundo. Entonces, luego, yo creo que la única salvación nuestra es consolidar con auténtico rigor lo que es el modelo social que nosotros tenemos y que por el momento es sin duda el que mejor ha funcionado con mucha diferencia. La segunda persona que me hablaba decía que no estamos en la Europa social y que estamos en la Europa económica. Estamos, entre otras cosas, lo que estamos es en la Europa, amigas y amigos, es que parece que la Europa fuera una entidad de la estratosfera. Estamos en la Europa que decide lo que se hace. Por un lado, los 27 gobiernos de los 27 Estados miembros. Y por otro lado, lo que dice el Parlamento Europeo, cada vez con mayores competencias. Lo que no se puede aspirar es a estar, en la Europa social, si resulta que en 25 de los 27 países lo que votamos es gobiernos que están contra los valores de la Europa social. Ni si en las elecciones al Parlamento Europeo decimos lo que ha dicho otro amigo, de que esto ni es izquierda ni es nada. Qué alegría le hubiera dado a Rajoy escucharle, que ha dicho que aquí ni hay izquierda ni hay nada, ¿verdad? Qué alegría le hubiera dado a la gente del PP escuchar a alguien de la edad y del temperamento y decir, es que esto ni es izquierda ni es nada. Y dirían, ¿qué razón tienes, hijo mío? No te preocupes, que vamos a seguir, por lo pronto hasta las próximas elecciones. Y ya veremos lo que sale entonces en el Parlamento Europeo. Y lo que saldrá del Parlamento Europeo será naturalmente lo que quieran los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país y de los otros 26 países. 27, porque seremos 28 los que votaremos en junio del año que viene. Entonces, es que eso es así, es que esa ecuación es así de sencilla. No estamos en la Europa social, porque, cuando hablamos de los temas de la Europa social y queremos avanzar, hay una mayoría de gobiernos que no está por esa labor y hay una mayoría en el Parlamento que no está por esa labor, pero no hay un solo gobierno que se haya puesto él solo ahí. Ni hay un solo eurodiputado que se haya puesto él solo ahí. Todos los eurodiputados que están en contra de esa Europa social que aquí no se nos propone, resulta que son gente que ha sido elegida por sus conciudadanas y conciudadanos. Y los que van al Consejo de Ministros son gente que está ahí porque les han puesto sus conciudadanos y sus conciudadanas. Pues claro, entonces estamos en el dilema que yo les decía al principio. Mire usted, es que es muy difícil. Efectivamente, es que es muy difícil luchar
contra la manipulación, el lavado de cerebro masivo de medios de comunicación en su mayoría, es que es muy difícil luchar contra todo lo que representa la derecha y el poder de la derecha en la Iglesia y en el copón. Coño, entonces es muy difícil. Claro que es muy difícil, claro que es muy difícil, pero es mucho más difícil, infinitamente más difícil, si gente joven lo que dice es que aquí ni hay izquierda ni hay nada. Claro que es mucho más difícil. ¿Cómo no? Es que no es de izquierdas lo que está haciendo el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Es que eso no es de izquierda. Entonces espere usted un poquito, porque cuando la marea que se ha comido una serie de ayuntamientos vaya y se coma también este, ojalá no sea así, porque yo tengo confianza en la gente, entonces verá usted si es lo mismo o no es lo mismo. Pues si es que es así de sencillo el problema, miren ustedes. Y entonces no me diga usted que hay que mejorar, infinitamente hay que mejorar, y nosotros lo nuestro más. Pero que hoy comprendan ustedes en qué situación estamos, vean ustedes cuál es el poder inmenso que tiene la derecha y que no es el mayor que ha tenido a lo largo de la historia, por otra parte, tampoco vayamos a engañarnos al respecto. Bueno, y entro con el último comentario, quiere usted en el que ya he entrado al anterior sí quería decirle una cosa. Mire usted dice ¿por qué tarda tanto la cosa? Pues porque mire usted, yo probablemente usted no tenga edad para eso, pero con Franco las cosas hacían mucho más repisa que en democracia. Porque en cualquier poder autoritario las cosas se hacen muy, muy pronto. Y mire usted, cuando el Parlamento Europeo se reúnen representantes de 27 pueblos y países, pues hay que discutir mucho y hay que convencer mucho y hay que argumentar mucho y hay que dar razones que a veces chocan con otras razones, no en el Parlamento, dentro del propio grupo socialista o del grupo de la izquierda unitaria, porque a lo mejor resulta que un socialista o un comunista de Finlandia pues tiene un punto de vista distinto de un socialista o un comunista de Portugal. Entonces, pues usted, pues eso hay que irlo ajustando, hay que irlo encajando, porque esa es la realidad. Si eso funcionara como funciona con el dedo del señor Rajoy, pues ya está bien, pero el señor Rajoy resulta que no le quiere usted decir dónde se mete el dedo cuando llega a las instituciones europeas, ¿verdad? Entonces, una cosa sí quiero decirle, porque ha sido una pelea en la que hemos estado algunos y en la que no hemos salido bien parados. ¿Cómo es posible, ustedes plantéense, cómo es posible que no hayamos sido capaces en el Parlamento Europeo de proponer, y en la Unión Europea, de consolidar una agencia de calificación para nuestras respectivas sociedades? Y no hemos sido capaces, lo hemos propuesto y no había manera. Y no había manera porque hay 10 o 12 países que están vendidos, sus dirigentes están vendidos claramente a los que no quieren que haya más agencias de calificación que las que están a su servicio. Y porque hay otros países y otros gobiernos que sí les gustaría que esto así fuera, y sin embargo, pues usted, te llegan y cuando hablan contigo, es que nos tienen agarrados así, no te digo por dónde. Pues esa es la cosa. Ahora, mira, se va a poner en marcha una agencia de calificación pública y establecida por Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica y eso es, Brasil, Rusia, la India, los BRICS, vamos, ahí. China, por supuesto. Esos van a hacer una agencia de calificación, que van a hacer su valoración, que va a ser distinta de la agencia de calificación, de las agencias de calificación que, por cierto, no detectaron que el Lehman Brothers era una entidad poco solvente y aunque solo se hubieran basado en identificar que el representante para España, para Europa, era el señor de Guindos, yo creo que ya hubiera sido suficiente para detectar que el Lehman Brothers era una entidad insolvente por definición. Al último amigo que ha hablado, yo, ¿qué quiere usted que le diga? A mí me desarma mucho y como además procuro ser racional, ¿no? Yo me figuro que cuando usted dice que esto ni es izquierda ni es nada, pues tendrá en su propia vida, habrá tenido experiencias suficientes para pensar que en su propia vida pues no hay, habrá tenido experiencias suficientes para pensar que esto no es de izquierda
Yo me agradaría mucho, que tengo mi tarjeta a su disposición, que me mandara usted una notita explicándome cómo ser de izquierda. Pues yo la verdad es que no llevo nada más que 55 años intentando serlo, con alguna coherencia. En muchas piedras hemos tropezado, pero no se olvide usted nunca de lo que dije al principio, muy suave. Me lo dijo también nuestro amigo. En España hubo mucha gente, más de la que parece, mucha gente, unas cuantas gentes que se dejaron la vida. No es que se dejaran años, se dejaron la vida para que usted pueda pensar que no hay izquierda ni derecha y que somos todos iguales. Y estos que se dejaron la vida también